Gracias por la invitación. Un saludo a todos los asistentes y a los miembros de la Asociación de la Sociedad Médica, Sindicato Médico de Antioquia. Estoy muy complacido de presentar esta ponencia en la que vamos a desarrollar el tema de equidad y planeación territorial para la salud. Para hacer una introducción sobre el tema, pues vamos a hacer algunas consideraciones alrededor de lo que es equidad y lo que es salud, y tratar de dilucidar un poco la antigua discusión alrededor de si el desarrollo produce salud o la salud produce desarrollo. Como ustedes deben saber, hay digamos que un buen nivel de evidencia que demuestra que no necesariamente el desarrollo entendido como incrementos sucesivos del Producto Interno Bruto, pues producen cambios significativos en el nivel de salud de la población. Digamos que gráfica que ustedes ven a la izquierda es una gráfica donde se demuestra, ¿cierto?, cómo el ingreso nacional bruto de economías supremamente desarrolladas, como puede ser los Estados Unidos, ¿cierto?, en donde supera por amplio margen a otras economías del mundo, tienen, digamos que, un pobre desempeño en términos de salud y problemas sociales, mientras que países que de pronto no obtienen un desempeño tan importante desde la perspectiva puramente económica como Japón, tienen, digamos, mejores desempeños en términos sociales y en términos de salud. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es que la salud es una capacidad humana, ¿cierto?, que permite a las personas desarrollar sus proyectos personales y que es un componente esencial o constitutivo de la idea de desarrollo. Digamos que la salud es una condición que permite a las personas incorporarse de manera clara, de manera concreta con los elementos que hacen parte del desarrollo y que evidencian pues que una sociedad está avanzando en el ideal del bienestar. Una vez digamos que nosotros hacemos esa consideración, ¿cierto?, de la salud como un elemento que hace parte esencial del desarrollo, pues vamos a tratar de conceptualizar el tema de salud a partir pues como de la teoría de capacidades humanas de Martha Nussbaum y recientemente con las propuestas de reforma al sistema de salud. Hemos venido pues a entender que la salud es una capacidad humana, es decir, una condición que posibilita que los seres humanos puedan, digamos que, avanzar hacia el bienestar y que les permiten realizar, ¿cierto?, sus proyectos personales, y por tanto es una condición que hay que asegurar para mantener la dignidad humana, no solamente en términos ideales de la sociedad, sino de individual. La salud entonces como capacidad puede estar determinada por dos condiciones. La primera condición, digamos que es una condición que se entiende como una reserva fisiológica que puede estarse, digamos que, limitando a medida que avanzamos por la vida en términos de el ciclo vital. Digamos que la vulnerabilidad de los seres humanos al principio y al final de la vida se explica en términos de qué tanta reserva fisiológica tenemos, pero cada vez es mayor la evidencia que apunta a que independientemente de esos, digamos que, condiciones de caudal genético o de ciclo vital, hay una serie de condiciones materiales de la existencia que pueden determinar positiva o negativamente esa condición, y que es lo que se ha venido hablando desde hace muchísimo tiempo como en los procesos de determinación social de la salud. ¿Qué nos señala la evidencia con respecto a ese asunto de la determinación social de la salud? Si nosotros fuéramos a poner en términos de porcentajes objetivos la contribución, ¿cierto?, qué, digamos que, categorías o qué elementos son más salutogénicos, encontramos que los factores asociados al comportamiento explican en un 32% los daños a la salud en términos de morbimortalidad y discapacidad. Los factores sociales un 24%,
mientras que los factores biológicos lo explican en un 22%, y curiosamente en el enfoque, ¿cierto?, que se le ha dado a la mayoría, pues, como de los procesos para generar salud en el mundo, el sistema de salud solamente explica el 11% de esos tipos de procesos que generan salud, y el medio ambiente pues un 7%. De ahí que esos, digamos que factores de comportamiento estén ligados fundamentalmente con asuntos de determinación social, ¿cierto?, como los recursos psicológicos o las capacidades que tienen las personas para lidiar con la incertidumbre de la vida, las actitudes personales, ¿cierto?, frente a los problemas que tiene que enfrentar, el uso de sustancias psicoactivas, los patrones de sueño y alimentación, la posibilidad de que tengan de hacer actividad física, asumir conductas de riesgo. Entonces, si nosotros vemos digamos que factores que explican de alguna manera los factores o los elementos de comportamiento que producen daño a la salud, muchos de estos factores están determinados por asuntos de orden social y que implica la participación de sectores diferentes a el sector salud. Hay otros, digamos que factores sociales como las condiciones de trabajo, los temas relacionados con discriminación, el tema de identidad de género, la cultura, los usos y las costumbres dentro de una sociedad, el nivel socioeconómico y la raza y etnia, que también, digamos, que determinan fuertemente el nivel de salud de una población. Entonces, si sumamos el comportamiento y los factores sociales, vemos que casi el 60% de los elementos que determinan que una población tenga muertes prematuras o tengan una elevada carga de enfermedad o de discapacidad se explican por factores que se determinan socialmente. Los factores biológicos, digamos que son la genética y la morfología, lo explican en un 22%, la fisiología también, la forma cómo está funcionando el organismo, de tal suerte que junto con el sistema de salud son, digamos que, factores que casi representan la mitad de los elementos de determinación social que afectan a las personas. Bueno, y está el medio ambiente en términos de calidad, ¿cierto?, del aire, del agua, del suelo, la presencia de alergenos y alguna condición que, digamos, que explica fuertemente unos excesos de mortalidad, por ejemplo, en los Estados Unidos, como es la disposición de armas de fuego. Todo esto para contarles que, digamos que dentro de los planes de acción que tiene la Organización Mundial de la Salud, para incrementar progresivamente la situación o los niveles de salud de la población, se enfocan en tres, digamos que, focos de trabajo, tres frentes de trabajo. El primero, pues, parece una verdad de perogrullo, pero es mejorar las condiciones de vida de la población. Lo segundo tiene que ver con un asunto de política y es mejorar la distribución del poder, los recursos y el dinero. Y el tercero, pues, una vez teniendo claro cuáles son esas situaciones que producen gradientes de inequidad, evaluar el problema y plantear una serie de soluciones para intervenirlo de manera efectiva. En cuanto a la mejora de las condiciones de vida, tenemos la promoción del desarrollo infantil. Los niños, ¿cierto?, son los ciudadanos del futuro, por tanto, también hay muy buen nivel de evidencia en el que se demuestra que hasta cierta edad es completamente eficaz la aplicación de medidas para promover el desarrollo adecuado de los niños. Tenemos que mantener a las personas en las áreas rurales como garantes de la producción de alimentos y de conservación del medio ambiente. Hay un, digamos que, foco grande y es prevenir las consecuencias del cambio climático. Hace muchos años no era ni siquiera pensable que una ciudad del tamaño de Bogotá fuera a tener racionamientos por agotamiento de las fuentes de agua. Formalizar el empleo como un mecanismo para que las personas tengan suficientes recursos para resolver sus necesidades básicas, universalizar la protección social y, digamos que, hacer realidad el derecho fundamental a la salud a través de mecanismos de cobertura universal en salud. Ahora, con respecto al tema de mejorar la distribución de los recursos, pues
La primera, digamos que línea de acción sería mantener al Estado como rector de la política de salud para evitar, digamos que distorsiones en la distribución y en la entrega de esos servicios. Como veíamos anteriormente, de acuerdo con la evidencia, hacer una gestión transsectorial de la salud, porque si el tema de comportamientos y el tema de situación social explican casi el 60% de los daños a la salud, pues tendrá que intervenir el sector educativo, principalmente el sector de infraestructura. Financiación pública de la salud, ¿cierto? Como un mecanismo de redistribución de la riqueza del país. Fortalecer el acceso a todos los servicios públicos que sean servicios públicos de calidad. Controlar el tema de la distribución y consumo de sustancias psicoactivas y mejorar el acceso a alimentos de calidad. Fortalecer los mecanismos de democracia, particularmente en asuntos de la planeación, por ejemplo, de la salud. Y digamos que un discurso que ha venido promoviendo la Organización de Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con salud en todas las políticas, porque lo veíamos inicialmente en las consideraciones, la salud es un elemento, ¿cierto?, que es constitutivo del desarrollo. Sin salud no podemos pensar en avanzar hacia ideales de bienestar y de justicia. Y un asunto que tenemos que trabajar fuertemente es tolerancia cero a la discriminación por razones de etnia, migración o género. Y finalmente, evaluar el problema y las intervenciones para solucionarlo, para medir, ¿cierto?, cuál es la magnitud del problema, dónde nosotros debemos entrar a resolver, digamos que esas causas de ese problema, y finalmente evaluar la eficacia de esas intervenciones, dado que tenemos una serie de recursos que son finitos y unas necesidades en salud que son absolutamente crecientes. Ahora, la salud poblacional dispone de una serie de instrumentos que nos permiten, digamos que, avanzar en los propósitos que dispone la Organización Mundial de la Salud para reducir las brechas de inequidad en materia de distribución de servicios, y uno de ellos, un instrumento muy potente, es el análisis de la situación de salud. ¿Por qué el análisis de la situación de salud? Porque es un proceso que nos permite a nosotros identificar, hacer un análisis muy particular de las situaciones relacionadas con los procesos de salud de enfermedad en cada uno de los territorios, y esa información en esta era, pues, como de la ciencia de datos, nos permite sintetizar una serie de elementos que configuran un problema de salud para poder explicar qué es lo que pasa en un territorio, no solamente desde la perspectiva de los determinantes fisiológicos o los determinantes de caudal genético de problemas de salud, sino también en el marco de los determinantes sociales de la salud, para primero impactar las condiciones en las que viven, nacen, trabajan, estudian las personas, ¿cierto?, y que pueden determinar o que pueden producir daños a la salud. Segundo, cómo organizamos la prestación de servicios en función de ese problema. Y tercero, cómo entregamos servicios de salud que efectivamente nos reduzcan esos daños a la salud que se expresan en excesos de mortalidad y en incrementos de las cargas de enfermedad. Muy bien, entonces digamos que el análisis de situación de salud tiene 3 niveles de análisis, que es la caracterización del territorio y la población, la determinación objetiva del estado de salud de esa población, y tercero, cuál es el estado de salud del sistema de salud que está presente en ese territorio. Entonces, la caracterización del territorio y la población pasa por definir claramente cuáles son las dinámicas demográficas, es decir, cómo estamos en términos de migración, emigración, natalidad, mortalidad, ¿cierto? Para saber si esa población está creciendo, está decreciendo, si es una población que tiene cara de joven, si es una población que está compuesta mayoritariamente por adultos, cómo esa, digamos que, dinámica demográfica está apoyada en temas como, por ejemplo, el empleo formal o el tipo de producción que se da en esa región en particular, cuál es la disponibilidad de recursos naturales en términos de agua, en calidad de aire, en propiedades particulares del suelo,
cuál es la infraestructura en términos de vivienda, disponibilidad de servicios públicos, vías que permitan a ese espacio poblacional tener comunicación rápidamente con otros centros, cómo es, digamos, que la composición social en términos de gradientes sociales y económicos, y cómo son los usos y las costumbres en ese espacio poblacional. Cuando nosotros tenemos eso claro, nosotros vamos a establecer cuál es el nivel de salud de la población con respecto a la mortalidad, ¿cierto? ¿Quiénes se nos están muriendo? ¿A qué edades? ¿Y de qué causas? Pero digamos que causas agrupadas por grandes causas. ¿Y cuál es la estructura de salud? Es decir, cuál es el marco epidemiológico que está, digamos que, presente en esa zona con base a la información del sistema de salud. Y finalmente, cuál es la oferta de salud de ese espacio poblacional. Si nosotros tenemos esa información clara, pues vamos a comprender quiénes y por qué están contribuyendo a, digamos que, las tasas de mortalidad, por qué esas personas están muriendo si, digamos que, obedecen a un ciclo natural de vida, o si son, digamos que, muertes prematuras, quiénes y por qué se nos están enfermando, de qué nivel, de qué grupo etario están, digamos que, produciéndose esas muertes y se está incrementando esa carga de enfermedad, de tal manera que nosotros podemos hacer un plan a través del cual diseñamos unas intervenciones particulares que nos permiten hacer una intervención que es más eficaz en términos de ganancias en salud. El Plan Decenal de Salud Pública que se venció en el año 2021 tenía, digamos que, una serie de prioridades, ¿cierto? Prioridades que se explicaban en función de los daños a la salud. Entonces, digamos que habían unas intervenciones dirigidas a mejorar la salud ambiental, a disminuir o a paliar los efectos de la enfermedad crónica no transmisible, a disminuir las lesiones y los fallecimientos por eventos de causa externa, a disminuir los efectos de la desnutrición, en el tema de salud sexual y reproductiva, en enfermedades transmisibles, en el tema de emergencias y desastres, de seguridad social en el trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, y la identificación de poblaciones vulnerables, y todo lo que tenía que ver con el fortalecimiento de la autoridad sanitaria nacional. Digamos que estos ejes de trabajo estaban, digamos que, enfocados, ¿cierto?, en una serie de metas que se iban, digamos que, a trabajar para incrementar o para disminuir, digamos que, los fallecimientos prematuros y para disminuir la carga de enfermedad. Entonces, el plan lo que hacía era establecer, de acuerdo con ese análisis de situación de salud, comprendiendo que en el país estos, digamos, eran los elementos que tendríamos que intervenir para poder mejorar nuestros indicadores de salud general, se habían fijado una serie de metas, ¿cierto?, para cada uno de esos ejes. Entonces, si nosotros vemos, les traigo algunos ejemplos. A 2021, por ejemplo, se tendrá una cobertura de acueducto del 99% en áreas urbanas y de saneamiento básico del 76% en las áreas rurales. Si nosotros examinamos los datos actuales, vemos que, por ejemplo, esa meta no se cumplió. Municipios tan cercanos a áreas metropolitanas relativamente desarrolladas como Medellín, como por ejemplo Barranquilla, son, digamos que, áreas rurales que no tienen, digamos que, unas adecuadas coberturas en términos de saneamiento básico. En la enfermedad crónica no transmisible te había planteado, pues, reducir la mortalidad prematura por esas enfermedades en el 25% de la población entre 30 y 70 años. Si nosotros revisamos las cifras, vemos que una proporción muy significativa de los recursos se gastan en el manejo de complicaciones de la enfermedad crónica no transmisible. Lo que les quiero manifestar es que para cada uno de estos ejes, haciendo un análisis de la información disponible, se fijaban unas metas que permitían intervenir cada uno de estos ejes, ¿cierto?, logrando unos resultados que, por supuesto, eran de largo plazo, pero que, digamos que, desafortunadamente no se alcanzaron en su totalidad. Ahora, ese plan de salud construido de manera técnica sobre hechos y datos, pues, digamos que tenía una alineación, ¿cierto?,
a través de una política de estado de salud, como la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nosotros generábamos un plan decenal de salud pública, ¿cierto? En la medida en que el largo plazo es el que permite alcanzar estos resultados que impacten los daños a la salud a nivel nacional, y se habían definido unos métodos, ¿cierto?, que se plasmaban básicamente en dos asuntos. Uno, el tema del modelo de atención y el tema de un análisis de situación de salud. Entonces, ¿cómo se alinea eso? Pues la nación está constituida política administrativamente por una serie de distritos y departamentos, ¿cierto? Los departamentos tienen una serie de municipios, los municipios de 1000 y tantos municipios que tiene Colombia, pues tendrán unos planes de territoriales de salud a nivel municipal. Esos, digamos que planes municipales constituyen un plan departamental, y los planes departamentales en su conjunto pues estarían alineados con ese plan de largo plazo de la nación, que es el Plan Decenal de Salud Pública, de manera que a nivel macro nosotros podríamos lograr las metas que se habían planteado desde ese nivel. Entonces ustedes lo que ven acá es que hay una alineación completa desde el nivel macro, o sea, desde el nivel macro nacional, hacia el nivel medio o intermedio y hacia el nivel macro o nacional, de manera que podíamos estar reduciendo de manera permanente las inequidades o las brechas en salud. Finalmente, ¿qué nos permite hacer? Este, digamos que es un dibujito que le robé a un profesor de la Universidad de Toronto, al profesor Hancock, en donde se establece de manera muy precisa cuáles son, digamos que esas brechas o esos gradientes de inequidad en salud. A la derecha tenemos 3 niños, ¿cierto? Cada uno el que unas características de estatura diferente. Esas características de estatura diferente pues les permiten disfrutar de un evento deportivo, ¿cierto? Y vamos a suponer que a cada uno de ellos vamos a pensar en equidad, en igualdad, y vamos a resolver el tema de equidad. Si nosotros trabajamos en igualdad, ¿cierto?, en salud, pues nosotros le proporcionaríamos igual cantidad de recursos a cada uno de los niños, ¿cierto?, para que pudieran ver el partido. El resultado, digamos que aunque tiene buena intención, es injusto, porque la persona que tiene, digamos que mayores capacidades en este momento, o en este caso el niño de mayor estatura, es un niño que se va a aprovechar de los recursos públicos del Estado para gozar de una manera más que privilegiada de un evento que todos deberían estar disfrutando. El niño que tiene menor capacidad, o sea que la Lotería Natural no lo premió con suficiente capacidad expresada en términos de estatura, pues va a perderse del partido, a pesar de que el Estado, digamos que le ha entregado una buena proporción de recursos para poder disfrutar de ese partido. A la derecha, en cambio, vemos, ¿cierto?, un asunto de equidad, es decir, a cada cual de acuerdo con su necesidad y de cada quien de acuerdo con su capacidad. La persona que tiene mayor estatura no necesita apoyo, ¿cierto?, en este caso de recursos del Estado para resolver sus problemas de salud, porque en términos de equidad, en términos de reserva fisiológica, en términos de capacidad humana, el niño por sus propios medios está en capacidad de gozar o de disfrutar del espectáculo. El niño de la mitad, que digamos que fue un niño que no fue ni tan perjudicado ni tan beneficiado por la Lotería Natural, pues va a tener apoyo del Estado en una proporción que es, digamos que una proporción adecuada para su condición. Y finalmente el niño que tiene la menor capacidad va a recibir la mayor capacidad en temas de recursos para que pueda disfrutar de ese espectáculo. Ese, digamos que es una buena metáfora para definir equidad en términos de salud. Espero que haya sido claro y que les haya podido proporcionar información relevante para que entendamos cómo la salud poblacional desde este tipo de técnicas aprovecha para hacer una adecuada distribución de los recursos y reducir los gradientes de inequidad en salud. Muchas gracias.